Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de la actualidad de las carreras tratando de poner los números en su contexto. La cuestión de hoy, Corny 2.0, circuito Golden 2026, entrenar con IA generativa. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Corny Walter, Golden Trail World Series y estudios sobre la fiabilidad de las respuestas que nos arroja la inteligencia artificial generativa. Corny Walter acaba de dar entrevista para Finn Melanson en el podcast Single Track y nos permite sus declaraciones allí, pues saber cómo está este 2026 tras, no sé si decir un 2025, desde luego no boyante o no brillante. Eso creo que sí podemos decirlo así. Golden Trail World Series pues acaba de anunciar el cartel de élites, Top 5 ha destacado a 5 corredores y 5 corredoras. Y lo ha hecho, este anuncio, a bombo y platillo, lo vamos a comentar. Y por último, publicado esta semana un estudio donde se somete a prueba pues las respuestas que ofrece la inteligencia artificial a preguntas, digamos, controvertidas o cuestiones complejas. ¿Por qué esto último creo que puede ser de interés? Pues porque creo que hay mucha gente ya entrenando con inteligencia artificial. Por ejemplo, la que incorpora Strava. En su formato o en su versión premium, pues puedes contar con los consejos o con las prescripciones de esta inteligencia artificial y como esto, pues cualquier chatbot de los que existen o hay ahora mismo en el mercado. Entonces, como mucha gente creo que se apoya en inteligencia artificial para entrenar, pues creo que esta cuestión puede ser relevante. Si funciona o no funciona, ¿no? En definitiva, bueno, después conocemos los detalles del estudio y en qué medida pues, pueden resolver o arrojar luz a esa cuestión. Entonces, Corny Walter, Golden Trail World Series 2026 y estudios sobre chatbots, inteligencia artificial generativa, en qué medida nos podemos fiar de esto. Pero antes un pequeño disclaimer o algo que me gustaría compartir. Es algo que ya he hecho explícito aquí más de una vez, que ya he planteado por enésima vez con esta, pero que quizás conviene recordarlo. Y debéis saber, si acabáis de recalar o recientemente habéis descubierto este podcast, pues que yo no vendo servicios, no vendo productos, no tengo patrocinios, no tengo comunidad de pago, no tengo contenido premium de pago y de hecho hacer este podcast que lógicamente por todo lo que acabo de enumerar, que no me da dinero en definitiva, y eso que no me da dinero pues lo hago por afición. Lo hago por afición. Y de hecho, no solo es que no me dé dinero, sino que me cuesta, que no es mucho, pero bueno, son 20 euros al mes, o sea, 240 euros al año tengo que pagar para poder alojar estos bytes o gigabytes en la nube, en iVoox concretamente, para después se exporta a Spotify o a Apple Podcast o a YouTube. No sé dónde escucháis esto, pero yo en su momento pues elegí esto, me pareció un precio razonable, colgarlo en iVoox y de ahí se exporta automáticamente a Spotify, Apple Podcast y YouTube. Eso, no vendo servicios, no vendo productos, no tengo patrocinios, no tengo comunidad privada, no tengo contenido premium de pago, esto no me da nada y sin embargo tengo que pagar. ¿Por qué estoy soltando esta turra y dando la brasa? Pues porque a propósito del último episodio donde dije o expliqué que no disfruté del streaming de Calamorro, pues me habéis dado mucha cera. Entonces, planteé esta cuestión tanto en podcast como la reflexión la compartí en stories y ha habido bastante respuesta, pues crítica, y no sé si decir hater, no lo sé. Podéis ir, si queréis, a Spotify y allí veréis que uno de los comentarios, por ejemplo, dice textualmente, aportas poco y mal.
Esto es lo que dice, aportas poco y mal. Entonces, a mí esto no me da dinero, esto yo lo hago por afición, pues no lo sé. No lo sé si esto que voy a decir me va a generar encima más críticas y entonces esto se va a convertir en un círculo vicioso sin fin, pero quizá la gente que sí se dedica profesionalmente a esto, o sea, los medios de comunicación, las revistas, los programas de radio, la gente que se dedica profesionalmente a esto, que sí que tiene anuncios y patrocinios y vías de monetización, pues no sé si es allí donde debemos exigir pues unos mínimos de ética o de calidad o no lo sé. No lo sé si este canal, el mío, es el sitio donde volcar esas críticas o eso, no sé si decir ese hate, no lo sé. Y no sé si paradójicamente explicar esto me va a generar todavía más crítica y todavía más hate, no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Yo me lo tomo esto como un reto, como una oportunidad para aprender. ¿Para aprender a qué? Pues a aplicar la filosofía estoica. Aplicar la filosofía estoica, que no es fácil y los propios estoicos lo veían así, ¿no? Es el ideal estoico, es un horizonte, un destino al que orientarnos, pero que nunca llegará. Es la perfección inalcanzable, pues el tratar de ser estoicos y actuar con razón y no con impulsividad. Me estoy enrollando y esto no le interesa a nadie. Vamos ya que sí a los contenidos que son Corny Walter, Golden Triangle Series, estudio sobre la fiabilidad de las respuestas de la inteligencia generativa. Hay dos podcasts en habla inglesa, concretamente se hacen en los Estados Unidos y sobre todo orientados al ultra, que yo me atrevería a decir que son los principales porque por allí pues pasa gente como por ejemplo Corny Walter o Jim Walmsley, que no son precisamente gente muy accesible o que dé muchas entrevistas. Quizá Corny algo más, pero desde luego Jim es bastante reservado. Estos dos podcasts son Free Trail y Single Track. Entonces, en este último, de Phil Melanson, acaba de pasar Corny Walter a hablar pues de en qué punto se encuentra. Breve recordatorio, pues podemos decir es la reina de las 100 millas y ahí está su famosa triple corona de 2023, donde encadenó triunfos en Western States, Hard Rock y UTMB, 100 millas, ¿no? Todo en un verano, o sea, sería junio, julio y agosto, o sea, en cosa de 2 meses, algo así, pues encadenó estos 3 carrerones porque además hizo tiempazo en todas ellas, ¿eh? O sea, no es que salvase los muebles, sino que encima fueron grandes actuaciones. Bueno, que por esto y por múltiples triunfos y colarse muchas veces en el top 10 absoluto y bueno, también por su personalidad, pues Corny Walter es muy conocida. ¿Qué ocurrió el año pasado? Empezó con Cocodona, que son, por redondear, 400 kilómetros, con un DNF, o sea, con un abandono. Después hizo Lavaredo, la de 120 kilómetros, donde ganó, entre comillas, sin más. Si nos tiene acostumbrados, que es otra de las cosas por las que es reconocida a Corny Walter, de sacarle unas ventajas abismales a sus rivales, pues allí ganó, entre comillas, sin hacer mucho ruido y además me sorprendió que si bien ese año se batieron varios récords allí, por ejemplo, de esta de 120 kilómetros en hombres, Ben Diman batió el récord, pues ella no. Que ya digo que no sé si se puede pensar, es mucho pedir, ¿no? Que gane y encima con récord, pero es que es lo que nos tenía acostumbrados Corny Walter, ¿no? Entonces a mí sí me llamó la atención que ganase, entre comillas, sin más. Y luego, a duras penas, se coló en el top 10 de UTMB de 100 millas. Entonces, por eso decíamos antes que fue un año no muy bollante o no muy brillante. Y hasta las malas lenguas pues, se preguntaban si esto era ya el fin de Corny Walter, que también es conocida por ese espíritu libre, ¿no? Por ese estilo salvaje o indomable, ¿no? De entrenar sin entrenador, sin un plan, sin mirar números, bueno, sin nada reglado, nada estructurado, más allá de diseñar un calendario y, hombre, pues sí que hacer cierta especificidad para lo que después vas a hacer en carrera, pero vamos, que mucho, como dicen ellos, by feeling. Y la pregunta era,
ese by feeling y sabiendo que lleva compitiendo desde 2011, ¿será ya insuficiente? O sea, ¿será ya demasiado mayor? 40 y pocos años tiene. ¿Será que la escena competitiva es tan competitiva que hace falta estas marginal gains? Bueno, pues esas preguntas están en el aire y con esta entrevista pues nos puede dar algo más de información. Entonces, ¿qué ha explicado de Cocodona? Pues dijo que el cuerpo empezó no funcionando, o sea, salió en carrera y decía, aquí algo falla, pero confiando en que, sabiendo que son 400 kilómetros y más de 60 horas de carrera, pues confiando en que en algún momento empezase a encontrar sensaciones, pero no fue así. Vale, y abandonó pues pasadas unas 100 millas, cuando llevaba un tiempo de récord. Después esta Lavaredo dijo, ya sabéis que también es conocida Courtney Walter por este concepto de la cueva del dolor, la Pain Cave, que es ese concepto o esa metáfora de ese estado mental en el que entra en estas carreras largas que hace ella, porque además de las 100 millas, en su haber, en su currículum también tiene el lago Tahoe y la Moab, que son también eso, 300 y pico kilómetros o 400 kilómetros. Estas carreras largas, muchas horas de duración, mucho incomodidad barra sufrimiento, pues ella cuando empiezan el discomfort, pues es cuando entra en su cueva del dolor, que es básicamente abstraerse eso de la incomodidad, del disconfort, del sufrimiento, del dolor y seguir adelante. Pues dijo que en Lavaredo esta cueva fue no tan productiva como otras veces. O sea, que entró en ese estado no de flow, porque flow sí sería agradable, pero bueno, este extraño flow de fluir con el dolor, sin embargo, no resultó tan bien como en otras ocasiones. Y este año ha empezado con una Chianti sorprendente, en sentido positivo, en sentido negativo. De nuevo, le sacó creo que 1 minuto, algo así, en una carrera de 100 y algo kilómetros a, ¿qué fue? Ingvild Kaspersen. Ay, ahora lo digo de memoria. Mira que ha sido hace unas semanas y se me está borrando de la memoria. Bueno, a la segunda le sacó 1 minuto y medio, algo así, en una carrera, pues, de 100 y pico kilómetros, ¿no? Entonces esto, de nuevo, no es lo común en esta Corny y tampoco es común que adelantó en los últimos 10 kilómetros de carrera. Y fue, sí, en la triada delantera o en los 3 puestos cabeceros hasta el final, o sea, desde el principio más o menos y hasta el final, pero que su ataque no lo lanzó hasta los últimos 10 kilómetros y encima eso, lanzar su ataque. Si es que ella en el primer tercio de carrera ya se coloca adelante y ahí sigue hasta el final. Esa venía siendo su tónica o su modus operandi, ¿no? Entonces por eso fue sorprendente. Pero oye, que ganó, ¿eh? Que esto es indiscutible. Y entonces lo que ha explicado es que con esta experiencia que ha tenido el año pasado, que mira, sí que hemos dicho no fue brillante, pero una cosa buena es que hizo una maratón de asfalto, hizo dos. La primera como probatina y la segunda intentando hacerlo mejor. Y hizo un tiempo razonablemente bueno, le salió un promedio de 3 minutos 47 segundos la maratón de asfalto. No está nada mal, sobre todo para, entre comillas, un tractor, como es ella, ¿no? Una ultrera. Pues 2 horas 40 y poco creo que le salieron en la maratón de asfalto y dice que allí descubrió que tiene una marcha más y explotó esta marcha más o recurrió a esta marcha más en Chianti. Más novedades, pues dice que le preguntan, claro, por todo esto que está incorporando Salomon, porque ya desde 2017 está en Salomon Internacional, tiene contrato y la última, creo que fue en 2024, refirmó contrato para 5 años. No está mal, ¿no? Habitualmente se firman contratos de 3 años, ella de 5. Bueno, esto del Performance Program, ¿no? Con la llegada de Aitor Biribay más toda la gente que Aitor ha contratado, como Masamba, que es el fisio, el fisioterapeuta, o entrenadores como Fred Sabater. Bueno, pues todo el staff y toda la filosofía que ha incorporado Aitor Biribay con este Performance Program, le pregunta Finn Melanson a Corny, ¿qué has cogido de ahí? ¿Qué has tomado de ahí? Y dice, pues mira, te vas a sorprender que eso, se me conoce por ser un espíritu libre, por ir by feeling, pero sí que me ha interesado mucho todo esto que nos han explicado o nos están explicando en estos training camps. Por ejemplo, acaban de hacer uno en Gran Canaria y ahora está la gente de distancia corta también en Girona.
Pues he incorporado, bueno, lo he escuchado con atención, pero lo que fijo, sí que ha dicho que ha añadido a sus entrenamientos es el trabajo de fuerza en gimnasio. Claro, ya decía, es que yo antes entraba a un gimnasio y no sabía qué hacer. Más allá de agarrar una mancuerna por aquí y mirar la máquina Smith por allá, bueno, que ahora ya sabe lo que tiene que hacer y lo está haciendo. Vale, por delante este año tiene la Cocodona, esperemos que esta vez sí que le salga bien, y luego tiene la Hard Rock en julio, donde supuestamente se verá las caras con Katie Scheidt. También está Taradauer, y no recuerdo si había algún otro nombre así de primera fila, pero desde luego otra vez ese cara a cara, Katie Scheidt, Corny Walter, que lo tuvimos más de una vez, creo que en Madeira alguna vez, por supuesto también en UTMB, pero claro, no había dado ese salto de calidad Katie Scheidt. En Western se vieron, pero ya digo que el salto de Katie Scheidt se ha dado más recientemente. Lo interesante iba a ser verlas cara a cara, pero claro, Katie Scheidt está teniendo fascitis, que nunca había tenido lesiones insidiosas o lesiones recidivantes, ¿no? O sea, que no se van de ahí, vaya. Y entonces ha recurrido a PRP recientemente, no sé cómo está eso. Bueno, entonces Cocodona, Hard Rock, y ha dicho también que le apetece probar bicicleta gravel en competición. Interesante. Y también muy interesante, y con esto cerramos primer tema de hoy, que ha dicho que su futuro lo ve como mentora, entrenadora, yo diría más bien mentora, ¿no? Ya hemos dicho que no es muy amiga de los números, en Salomon. O sea, que ese podría ser su trabajo a futuro. Venga, que no me quiero enrollar y últimamente estoy adoptando un estilo que no me gusta, que quiero ir al grano y no me sale ir al grano. Cartel Golden Trail World Series. Bueno, para empezar, antes de entrar en nombres, breve recordatorio sobre cómo discurrirá el circuito este año. Empezamos en Cegama, después Ledro, en Italia, Quebec, o sea, Canadá, la Piz Alpine esta de Austria, creo que es, o Suiza. Bueno, los Alpes, Siersinal, Miyoko, esto sería Japón, esta es nueva, Great Wall, o sea, muralla china, y la final también nueva en Corea del Sur. Cegama, Ledro, Quebec, Piz, Siersinal, Miyoko, Great Wall, Corea. Y interesante que ya solo queda Cegama, distancia maratón. Todo lo demás es por redondear, por resumir, 2 horas y pico en chicos, 3 horas en chicas o incluso menos. Hora y media en chicos, 2 horas en chicas. Más o menos así, por redondear. Mira, incluso por resumir hombres, mujeres, unas un poco más largas, un poco más cortas, carreras de 2 horas. Ya solo queda Cegama, maratón, que ya sabéis que es 3 horas y 40 en chicos, por redondear. 4 horas y 20 y pico, 30 en chicas, por redondear. Bueno, pues ¿qué ha hecho Golden Trail World Series? Pues nos ha anunciado los grandes nombres que estarán en el circuito, bueno, esto ahora lo discutimos, que estarán en el circuito en 2026. Y nos ha dicho también que los 10 mejores hombres tienen en promedio 932 puntos ITRA y que las 10 mejores corredoras tienen 801 puntos ITRA en promedio. En promedio, hay que saber más o menos, bueno, más o menos no, objetivamente, esta escala, igual que UTMB Index, va de 0 a 1000, o sea, 1000 sería el máximo. Entonces, todo lo que, y ahora sí que entramos en el más o menos, todo lo que vaya por encima de 750 en chicas es mucho, todo lo que vaya por encima de 850 en chicos es mucho, por resumir. Entonces, 801 en promedio está muy bien en mujeres, 932 en promedio está muy bien en hombres. ¿Cuáles son esos nombres? Pues nos han destacado 5 corredores y 5 corredoras. Corredores, el Hussein El Achawi, Patrick Kipengeno Filemón, Kiriago Taylor Stack, Christian Allen. En chicas, Madalina Florea, Sara Alonso, Joyce Ñeru, Caroline Kimutai, Mot Matisse. Estos son los 5 que han destacado con foto incluida. ¿Quiénes son el resto de esos 10 que contribuyen a ese 801, 932 en promedio? ¿O qué está pasando aquí? A ver si mi interpretación es correcta. Claro, alguno de los nombres que va a estar en alguna de las carreras
del circuito Golden de este año es Davide Magnini. Claro, Davide Magnini va a estar en Cegama, que yo sepa, no ha anunciado, no ha dicho que vaya a estar en otras más del circuito, pero claro, a Golden le interesa meter a Davide para que salga ese 932 en promedio. Que no lo he mirado, pero Davide tendrá también 900 bastante. Puntos UTMB o puntos ITRA. Entonces, Davide Magnini estará en Cegama, a ver si nos replica o parecido a aquellas 3 horas 39 de 2022. Bueno, y hacer cima en Santi Espíritu el primero, o en el Aizcorri, o vamos, hacer la subida de Santi Espíritu por delante de Kilian incluso. Bueno, pues Davide Magnini, entiendo, está contribuyendo a esa alta puntuación, pero está por ver si va a hacer algo más que Cegama. Yo diría que no. Por ejemplo, el año pasado estuvo en Maratón du Mont Blanc. O sea, que quizá esas son las distancias en las que se va a mover él ahora. Vale, ¿quién más contribuye a esa alta puntuación en promedio? Pues Tobe, que mira, ayer la vi en un vídeo que ha hecho para una marca de nutrición que la patrocina y efectivamente es Tuve. Bueno, pero como suena muy raro, pues Tobe Alexanderson estará también en Cegama, también estará en Siersinal, pero claro, nos ha dicho en Iron Far, por ejemplo, en entrevista, dijo que ha elegido esas dos. Este año que se va a volcar en trail running después de hacer sobre todo esquimo y orientación, alguna otra disciplina también, pero bueno, estas dos, las ha elegido porque son emblemáticas, porque son históricas, pero no creo yo que se, entre comillas, bueno, que se anime, vamos a dejarlo así, a hacer el circuito completo de Golden Trail World Series. Entonces, yo creo que Davide, Tobe estarán en Cegama, Tobe además estará en Siersinal, ¿algo más de las Golden? No lo sé. Luego, del resto de gente sí anunciada, el Hussein y Sara Alonso harán Cegama, que es distancia maratón, pero el resto, o sea, Madalena Florea, Yosen Yeru, Caroline Kimutai, Maud Matisse, yo creo que se quedarán en... Bueno, Maud Matisse en su momento, en 2022, también hizo Cegama, de hecho hizo segunda, unos segundos o pocos minutos por delante de Sara, pero es verdad que ha tenido problemas creo que con el Aquiles, entonces no la hemos visto en distancia maratón, sino inferiores, yo diría, hablo de memoria, no lo sé si hará Cegama, punto número uno, y luego, bueno, claro, y luego como el resto hemos dicho, son cortas en Golden. Mira, yo apostaría a que no va a estar en Cegama y va a hacer el circuito Golden, pues eso, porque con esos problemas que arrastra, pues es más seguro, más prudente, pues hacer carreras de 2 horas, ya hemos dicho, por redondear. Entonces el Hussein, Sara Alonso sí harán Cegama y entiendo después el resto del circuito, pero yo diría que Patrick, Philemon, Taylor Stack, Christian Allen, Caroline Kimutai, Yosen Yeru, Madalena Florea, yo creo que van a hacer solo las carreras propias de la Golden, que son 2 horas. Vale. Y otra cosa que me ha llamado la atención son grandes ausencias que no hayan anunciado grandes nombres a bombo y platillo, que son Malenosa y Remy Bonnet. ¿Qué pasa con Malenosa? Pues que una publicación reciente después de Calamorro y su DNF allí es que no va a competir en pruebas internacionales hasta que logre resolver su problema con los calambres. Que, bueno, lo he explicado en otro sitio, no sé si este es el momento de hablar de esta historia. Bueno, entonces entiendo que por eso no la han anunciado, pues porque efectivamente de momento les habrá dicho, oye, no contéis conmigo, pese a que es donde ha estado compitiendo pues desde que está en la escena internacional, Malenosa. Bueno, y Remy Bonnet, después de yo creo que fue el Mundial de Canfranc que dio entrevista para Free Trail, ¿no? Que hablábamos antes de esos medios de comunicación importantes estadounidenses, pues allí dijo que sí que quiere pasar a larga distancia y que de hecho tiene en el horizonte, no para allá, pero sí para no muy lejos, Western States, que le gustaría hacer Western States. Entonces yo creo, y también a juzgar porque se ha visto que está inscrito en una 50K del circuito UTMB, yo creo que está allí para clasificar para OCC. Esta es mi intuición. O sea que Remy, que sabemos que es el rey del uphill, pero yo creo que no va a estar en el circuito porque ha dado ese salto a la distancia ultracorta, ¿no? Pues eso, 50K. Y vamos a toda velocidad con este estudio de entrenar con IA generativa. ¿Qué es lo que han hecho? Pues son 5 o 6 expertos, algo así,
Venga, va, lo decimos. A ver, lo tengo aquí abierto el artículo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y son expertos de reconocido prestigio en distintas áreas como son la nutrición deportiva, el entrenamiento y la fisiología y la medicina. Entonces, expertos en estas áreas le preguntan a Gemini, DeepSeek, Meta AI, ChatGPT y Grok, todos esos, Gemini, DeepSeek, Meta AI, ChatGPT, Grok, a todos esos inteligencias artificiales les preguntan cuestiones como ¿es bueno estirar después de entrenar? ¿Es bueno usar esteroides anabólicos? ¿Es bueno darse baños de hielo después de entrenar? También relacionadas con células madre, también relacionadas con el cáncer. Como veis, son temas controvertidos, o sea, cuestiones complejas sobre las que hay respuestas o argumentos en un sentido y en el contrario, ¿no? Controversia. Argumentos o visiones, posiciones enfrentadas y también hay hechos, digamos, demostrados y luego hay hipótesis. O sea, es complejo en el sentido de que hay visiones distintas o argumentos en un sentido, argumentos en otro sentido. Hay cosas demostradas y cosas razonables de acuerdo con lo que sabemos, con el conocimiento acumulado, pero que todavía no se han probado. Bueno, en esos sentidos son cuestiones complejas. Vale. Y lo que van a juzgar es la calidad de las respuestas, ahora os explico un poco más, y lo que van a juzgar también es las referencias científicas que te da la IA. O sea, te dice, te estoy diciendo esto basándome en esto. Y estos expertos, este panel, lo que va a juzgar es la calidad de las respuestas y la calidad de las fuentes bibliográficas. Bueno, entonces hay un sistema de categorías, entonces tienen respuestas muy problemáticas, respuestas poco problemáticas. Bueno, pues han encontrado que en promedio podríamos entrar en distinguir las distintas inteligencias o también las distintas cuestiones, pero en promedio de las inteligencias y en promedio de las cuestiones, el 50% de las respuestas fueron poco problemáticas, pero el otro 50% fueron problemáticas o muy problemáticas. Más concretamente, eran problemáticas porque no estaban fundamentadas, o sea, no se basaban en el conocimiento acumulado, en lo que sabemos sobre cómo funciona el cuerpo humano, sobre cómo funciona el cáncer, sobre cómo funciona el frío, sobre cómo funcionan las hormonas sintéticas. O sea, no se apoyaban en lo que sabemos. Había una parte, digamos, de lucubración o de invención. O también eran respuestas problemáticas porque eran sesgadas o respuestas parciales. ¿En qué sentido? En que si sabemos que los esteroides anabólicos, por ejemplo, tienen beneficios en el corto plazo, pero también perjuicios en el largo plazo, pues solo te hablaban de una de estas dos cosas. Por lo tanto, es una respuesta parcial, porque te ha hablado solo de lo bueno o solo de lo malo, cuando hay un poco de las dos cosas. O bueno, o un mucho de lo malo y un poco de lo bueno. ¿No? Y así con, no sé, los baños de hielo, pues ¿qué tienen? Que efectivamente tiene un efecto analgésico, que esto puede tener sentido si vas a hacer doble sesión, o un back-to-back, o sea, un entreno un día y otro al día siguiente, o si ya estás haciendo una carrera multietapa, pero para maximizar adaptaciones al entrenamiento conviene no usarlo. Por lo tanto, aquí de nuevo tenemos que parte buena, parte mala del hielo. Entonces, respuestas sesgadas porque solo se fijaban en una parte de la balanza o en un lado de la balanza, ¿no? En solo lo bueno o en solo lo malo. O sea que respuestas problemáticas, la mitad de las respuestas a estas cuestiones y de distintas inteligencias artificiales, la mitad de las respuestas problemáticas. Y luego, y esto me ha parecido muy interesante, porque lo anterior quizás es más obvio, pero esto otro es más sutil y quizá esto no era tan conocido, y es que también asignaban hasta 5 puntos, en una escala de 5 puntos, según mala calidad, buena calidad, a las referencias bibliográficas o referencias científicas que te daba la IA. ¿No? Decía, yo me he basado en esto. Y entonces estos panel de expertos acudía a esas referencias y luego las consultaba, ¿no?
Y claro, pues igual salían de un estudio mal hecho, de un estudio pequeñito, no de un metaanálisis o de una revisión sistemática, o salían de revistas de mala calidad, que por ejemplo no tienen un riguroso proceso de revisión por pares. Bueno, como digo, en una escala de 5 niveles y entonces atendiendo a distintos criterios. Bueno, esto ya es bastante técnico, no sé si hace falta entrar ahí o si os interesa entrar ahí. Mira, este tipo de cosas sí podríais ponerlas en comentarios. Si alguien quiere que profundicemos en cuestiones científicas, metodológicas, podemos hacerlo, bueno, en la medida que yo sé, que yo tengo un alcance, pues, X, ¿no? Hay ciertas técnicas estadísticas que sí conozco y esto me permite entender los estudios, pero hay otras que, mira, ya se me escapan. O también entiendo cómo se hace una revisión sistemática, incluso un metaanálisis, qué tipo... Bueno, en fin, que me estoy enrollando. Si a alguien le interesa esto, se puede profundizar, pero hoy no es el día. Entonces, de esta escala de 1 a 5, 42% de rendimiento. O sea, si queréis, a ver, pues un 2 sobre 5 habían conseguido. ¿Por qué? Porque eso, salían de estudios muy puntuales, en lugar de estudios sólidos o evidencia sólida basada en revisiones de estudios, e incluso, y esto es lo que yo decía que quizá no era conocido, eran referencias inventadas. Esos estudios no existían. O sea, la inteligencia artificial generativa genera contenido y referencias falsas, donde supuestamente estaba recogido ese contenido. Esto me parece muy preocupante, ¿eh? O sea, es capaz de generar incluso referencias inventadas. Claro, como en Internet, en la web, hay muchas referencias científicas, mezclando un trocito de una, un trocito de otra, yo me puedo inventar Johnson, Watson y Jameson 2017, la influencia del frío en la recuperación deportiva, revista de deportes australiana. Número 17. Yo me puedo inventar eso, ¿no? Claro, cogiendo de aquí y de allá un trocito, y me invento el título de un artículo que no existe, los apellidos de los autores de un artículo que no existe y un nombre de una revista que no existe. Bueno, entonces, ¿es fiable la inteligencia artificial? Que aquí podemos entrar a discutir de si la han entrenado, o sea, cómo la han nutrido, podemos entrar en qué prompts le han dado. Cuando obtienen una primera respuesta, si tratan de ir perfilando o ajustando esa respuesta, redirigiendo a la IA para que afine más. Bueno, o sea, no quiero decir con esto que sea inútil, ni mucho menos. La inteligencia artificial, yo os estoy contando este estudio y podéis verle todas las lagunas y todas las fallas que queráis. Pero bueno, esto es lo que hicieron, esto es lo que encontraron. Sí me han llegado comentarios, porque esto lo publiqué también en una stories en Instagram, y me han llegado comentarios de gente que está entrenando con inteligencia artificial con un éxito razonablemente bueno. Y no lo dudo en absoluto. De hecho, decíamos antes, Strava incorpora también una inteligencia artificial. Y también me han enviado pantallazos del tipo de mensajes que les da, ¿no? Y el nivel de forma que les estima, incluso tiempos previstos en maratón de asfalto, que ya hablamos alguna vez de cómo se construyen esas predicciones, ¿no? En qué tipo de algoritmos se basan, y es pues, seguramente eso, los ritmos promedios que estás sacando, a qué frecuencia cardíaca los estás sacando, qué nivel de recuperación tienes según frecuencia cardíaca durante la noche o HRV al despertar, o, en fin, que no sale de la nada, que tiene cierta base, pero bueno, también tiene cierto margen de error. En fin, que sí que tiene cierto sentido, pero que para juzgar en última instancia si tiene sentido hace falta el ojo experto, que puede ser tú, porque ya tienes cierto conocimiento, aunque no seas entrenador o no tengas ninguna titulación en ese sentido, pero bueno, pues lo que hayas podido aprender de por aquí y por allá, pues lo que finalmente te entrega la IA, pues dices, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y puede que tenga mucho sentido, pero claro, esa decisión o ese juicio lo tienes tú. Bueno, sí me parece una herramienta, sí me parece que tiene mucho potencial, estoy impresionado de las cosas que es capaz de hacer, que estoy empezando a trastear con ella, pero eso que me parece, y como resumen, mucho resumen, esto da para largo y tendido, pero me parece que al final depende mucho eso del juicio final, de la decisión final, de la valoración final, del ojo humano final que diga, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Bueno,
humilde visión al respecto y no he trasteado apenas, ¿eh? Estoy empezando a coquetear con ella, o sea, me falta todavía mucho. Espero que el episodio os haya resultado interesante en algún sentido y me despido diciéndolo siempre a las haciendas.